Bienvenidos a todos. Este es el capítulo 14 de la serie de videos Crystal Clear Electronics, titulado Interruptor crepuscular, sensores simples y comparadores. Como sugiere el título, hablaremos sobre sensores simples, optoelectrónica, comparadores y mucho más. El presentador de hoy es Víctor Vince. Víctor, ¿podrías presentarte? Muchas gracias por la introducción a Vince. Soy Víctor Vince, un ingeniero eléctrico calificado y uno de los autores de Crystal Clear Electronics. Actualmente trabajo como gerente de proyectos en una empresa de desarrollo de dispositivos médicos. Para equilibrar mis largas horas frente a la computadora, paso mucho tiempo haciendo deporte en mi tiempo libre, así que mi reloj deportivo me resulta muy útil. Un reloj deportivo como este tiene muchos sensores integrados por los desarrolladores. Me pregunto si podrías identificar los sensores que se muestran en este video que pueden medir la frecuencia cardíaca. El capítulo 14 fue escrito por Miklos Silagi y Erzsébet Somoru Osbat. Antes de que puedas controlar tus dispositivos por temperatura, luz o proximidad, recordemos cómo funcionan los FET en un circuito simple. Sin embargo, antes de trabajar con FET, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Así es, los FET. Son componentes muy sensibles. Siempre verifica las especificaciones máximas de voltaje y corriente en la hoja de datos antes de usarlos, y asegúrate de nunca exceder estos valores, porque eso destruirá el dispositivo. Además, son muy sensibles a la descarga electrostática. Una descarga electrostática, o ESD en resumen, ocurre cuando un objeto cargado eléctricamente toca el dispositivo. El cuerpo humano también puede cargarse eléctricamente, generalmente por alguna forma de fricción. Por ejemplo, al frotar tu ropa con una silla, o entre las suelas de tus zapatos y el suelo. Para proteger el componente de la ESD, después de sacarlo del paquete a prueba de ESD, colócalo sobre el paquete y manténlo allí hasta que no se use, y solo quítalo cuando instales el componente en el circuito. Al quitarlo, toca primero el paquete y solo después el componente, ya que esto asegura que el paquete y el componente en él estarán al mismo potencial que nosotros. La figura muestra el paquete a prueba de ESD que contiene el FET. Hay una amplia variedad de carcasas para los FET. Los diseños más comunes de montaje en agujero y de montaje en superficie tienen 3 terminales. Estas son la compuerta, el drenaje y la fuente. El orden puede variar de un tipo a otro, así que siempre vale la pena revisar la hoja de datos del componente en cuestión. Las carcasas de montaje en agujero más comunes son las carcasas TO92 y TO220. Todos estos tienen 3 terminales. En la carcasa del TO220 podemos encontrar una gran superficie metálica que ayuda a enfriar el componente. Esta superficie metálica generalmente está conectada al pin de drain, pero siempre confirma esto en la hoja de datos en lugar de hacer suposiciones. Desde el SMD, que son los diseños de montaje en superficie, el SOD23, DPEC, DPEC y SO8 son los más comunes. En este caso se puede encender. Si hay más de 3 pines, puede ocurrir que el drain y la source estén conectados a múltiples pines, o se pueden encontrar múltiples FET en la carcasa. Una distinción importante es que estos dispositivos son controlados por voltaje, a diferencia de los transistores bipolares, que son controlados por corriente. Para simplificar, podemos imaginar el FET como un interruptor controlado por voltaje. Como nuestro primer ejemplo, encendamos un LED usando un NFET. La tensión que controla el FET proviene de un circuito divisor de voltaje ajustable. Si miras el esquema, el funcionamiento del MOSFET Q1 es el siguiente. Si aumentamos la tensión entre los pines de gate y source del dispositivo por encima de un cierto umbral, llamado voltaje de activación, la resistencia entre los pines de drain y source disminuye, y el dispositivo comienza a conducir. Cuando esto sucede, la corriente comienza a fluir a través del LED y la resistencia limitadora de corriente en serie, y como resultado, el LED se enciende. Cuando el gate del MOSFET está en el mismo potencial, o en un potencial más bajo que la source, la resistencia entre el drain y la source es tan alta que efectivamente actúa como un circuito abierto. Esto significa que la corriente no puede fluir a través del circuito, y el LED permanece apagado. Para demostrar esto, también hemos construido el circuito en una placa de pruebas. ¿Podrías mostrarnos cómo funciona, Pence? Por supuesto. Como puedes ver, la salida del potenciómetro 2 está conectada, lo que significa que actúa como una resistencia variable. La resistencia entre las salidas aumentará a medida que gires el potenciómetro hacia la izquierda. El divisor de voltaje consiste en el potenciómetro y la resistencia R2.
Cuando el potenciómetro se gira completamente hacia la izquierda, se aplica aproximadamente 1 voltio al gate, lo cual no es suficiente para encender el MOSFET. A medida que empiezo a reducir la resistencia del potenciómetro, el voltaje a través de la resistencia R2, y en consecuencia, el gate aumenta. Si reduzco la resistencia lo suficiente, la tensión entre el gate y la source sube por encima del voltaje umbral, y el MOSFET comienza a conducir, y el LED se enciende. También podemos probar el circuito usando algo que requiera más corriente para su funcionamiento, en este caso con un DC. En el esquema que se ve en la figura 6, hemos eliminado la resistencia limitadora de corriente, y en lugar del LED, controlamos un ventilador de 12 EV, DC. Para proteger el transistor de la sobretensión inductiva que se genera cuando se apaga el motor, es crucial instalar un diodo en paralelo con la carga inductiva. En nuestro caso, esto no es necesario, ya que el ventilador ya incluye el diodo. Sin embargo, es importante tener esto en cuenta. De lo contrario, el transistor puede fallar. En este caso, sucede lo mismo que antes con el LED, es decir, si el voltaje de la compuerta es al menos 3 V, más alto que el de la fuente, se crea una baja resistencia entre las salidas de drenaje y fuente del transistor, aproximadamente un cortocircuito, lo que provoca que el voltaje en el ventilador aumente, y por eso comienza a girar. Si el voltaje entre la compuerta y la fuente cae por debajo del voltaje umbral nuevamente, el ventilador se detiene. La resistencia del FET depende del voltaje entre la compuerta y la fuente, así que si quieres usarlo como un elemento de conmutación, es recomendable elegir el voltaje más alto posible dentro de los límites permitidos, que se pueden leer en la hoja de datos. Al controlar el voltaje entre la compuerta y la fuente con el divisor de voltaje, hecho de R1 y R2, podemos controlar la resistencia de drenaje y fuente del MOSFET. Así, la resistencia de drenaje y fuente del MOSFET. Tenemos que prestar atención a la temperatura del MOSFET, porque si no está completamente abierto o completamente cerrado, se disipará una cantidad considerable de energía en el dispositivo, lo que hará que se caliente. En algunos casos, también se utiliza un disipador de calor, para ayudar al MOSFET a disipar mejor el calor, o otra opción es reducir la potencia disipada por el FET. En este caso, un cambio en la resistencia del MOSFET se vuelve perceptible. También hemos reemplazado el LED por un ventilador. Así que podemos ver que al girar el potenciómetro se cambia la velocidad del ventilador, es decir, cambia la resistencia de drenaje y fuente del MOSFET. Después de los FETs, pasemos al mundo de los sensores. Primero, exploremos algunos tipos únicos de resistores que se pueden usar como sensores simples. Primero, hablaremos de la resistencia fotosensible, también conocida como fotoresistencia. Me gustaría pedirle a Víctor que tome la palabra. Gracias, Bence. El fotorresistor, en otras palabras, el resistor dependiente de la luz, es un resistor que está hecho de material semiconductor. Este componente cambia su resistencia cuando se expone a la luz. Sin embargo, no se comporta de la misma manera con cada tipo de luz, así que los parámetros a continuación son muy importantes en la hoja de datos. El pico espectral es la longitud de onda de la luz a la que el dispositivo es más sensible y cambia su resistencia en mayor medida. La fotoresistencia es la resistencia del dispositivo bajo ciertas condiciones de iluminación, y la resistencia en la oscuridad es la resistencia del dispositivo sin ninguna luz. Es interesante. Los fotorresistores tienen un tiempo de respuesta relativamente corto. No pueden seguir luces que parpadean más rápido de aproximadamente 10 Hz. Las características de resistencia a la iluminación de un fotorresistor dependen de la composición del semiconductor. El fotorresistor PGM50506 que utilizaremos tiene una característica negativa, lo que significa que si la iluminación aumenta, la resistencia disminuye. La hoja de datos especifica que bajo una iluminación de 10 lux, que es aproximadamente la iluminación crepuscular, el valor de resistencia varía entre 2 y 6 kilos. Míos! Estos datos son cruciales para diseñar el circuito, que hicimos de tal manera que la corriente de base del transistor cambia de completamente oscuro a la iluminación general de la habitación. Echa un vistazo a los siguientes circuitos de transistores. El fotorresistor controla la corriente de base del transistor, que, a su vez, provoca que la corriente de colector cambie. Este cambio en la corriente altera el brillo del LED. Examinemos el ejemplo del transistor NPN con más detalle. Para que el transistor Q1 conduzca, la tensión entre la base y el emisor tiene que ser mayor que la tensión directa.
Esto suele estar alrededor de 0.6 a 0.7 voltios, y cambia un poco debido a la corriente de base. Como aprendimos anteriormente, el transistor es un dispositivo controlado por corriente, y el flujo de corriente a través del colector puede ser controlado por la corriente de base si la tensión entre la base y el emisor está por encima de la tensión umbral. La función de R1 en el circuito es establecer el umbral inferior, para encender, cuando el transistor no está conduciendo, lo que significa que no hay corriente fluyendo ni a través del colector ni de la base. LDR1 y R1 forman un divisor de voltaje sin carga. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula familiar del divisor de voltaje. Como podemos ver, R1 tiene la misma caída de voltaje que la unión base-emisor. Debido a esto, podemos calcular el valor de toda la R1 necesaria para encender el transistor. Elegiremos R1 como 100 ohmios por simplicidad, y luego usaremos la fórmula del divisor de voltaje para el punto común de LDR1 y R1. Es importante recordar eso ahora. El valor desconocido no es el voltaje en la salida del divisor, ya que lo estamos especificando como la tensión directa, que es aproximadamente 0.7 voltios. Más bien, estamos tratando de encontrar el valor de LDR1. Por lo tanto, necesitamos reorganizar la ecuación y resolver LDR1. Al calcular la fórmula, el resultado muestra que para alcanzar la tensión directa especificada, LDR1, necesita ser de 1.6 ohmios. Dado que hay corriente fluyendo a través de la base del transistor abierto, a través del divisor de voltaje, ya no podemos usar la fórmula del divisor sin carga. En su lugar, podemos aprovechar una propiedad del transistor. Tan pronto como la unión base-emisor del transistor alcanza la tensión directa, la tensión a través de R1, solo cambiará por una cantidad despreciable. Debido a esto, la corriente de base estará determinada por la resistencia de LD. R1. Según la fórmula, puedes ver que la corriente de base y la resistencia del LDR son inversamente proporcionales. Una iluminación más brillante resultará en una resistencia LDR más pequeña y una corriente de base más alta, lo que hace que la iluminación y la corriente de base sean directamente proporcionales. Al final, el transistor amplifica la corriente. La corriente del colector emisor será beta veces mayor que la corriente de base. Dado que tenemos un LED en serie con la unión colector-emisor, esta corriente también fluirá a través del LED. Acabamos de hacer un circuito donde el LED brilla más si la iluminación es más intensa, al igual que la retroiluminación de la pantalla de un teléfono. Vence, ¿podrías mostrarnos el circuito? Por supuesto. Puedes ver que tan pronto como cubro la resistencia, el LED se apaga. Si reemplazas el LED con un zumbador, hemos creado una alarma simple y sensible a la luz. No estoy seguro de si estás listo para esto, Vence. ¿Qué piensas? Listo. Debe ser maravilloso despertarse con esto por la mañana. Ya podemos medir la luminosidad con gran precisión, pero conocer la temperatura también sería útil. Sin embargo, tenemos una solución en forma de un resistor especial que nos permite medir la temperatura. Esto es un componente nada menos que el termistor. Los componentes que estamos a punto de presentar cambian su resistencia con la temperatura. CNT y el siguiente es MTC. Significa coeficiente de temperatura negativo, es decir, la resistencia será inversamente proporcional a la temperatura, mientras que PTC significa coeficiente de temperatura positivo, lo que significa que la resistencia será directamente proporcional a la temperatura. Ver cómo funciona el NDC. Los circuitos en la figura 9 de la sección anterior también funcionan muy bien si cambiamos el LDR por un NTC. En nuestro próximo circuito, combinaremos la amplificación de corriente del transistor bipolar y el conmutador del MOSFET, Con el objetivo de saber para hacer un circuito controlado por temperatura con sensibilidad ajustable. la temperatura medida. Imaginemos Imagina una habitación donde quieres controlar la ventilación automáticamente según la temperatura. gobierno. El NTC. El NTC actúa como el sensor de calor. El potenciómetro R1 se utiliza para establecer la temperatura umbral, y la tarea de Q1 y Q2 es hacer funcionar el ventilador. Cuando el NTC comienza a calentarse, su resistencia disminuye, lo que provoca que la tensión entre la base y el emisor de Q1 aumente hasta alcanzar la tensión directa de alrededor de 0.7 voltios.
En ese momento, la corriente comienza a fluir a través del NDC, hacia la base, que se amplifica y genera una corriente de colector. La corriente de emisor, que es la suma de la corriente de colector, y la corriente de base, crea una caída de voltaje en la resistencia R2, que es igual a la tensión entre la puerta y la fuente del MOSFET Q2. Si esta tensión entre la puerta y la fuente supera la tensión umbral del MOSFET, comienza a conducir y el ventilador empezará a girar, creando flujo de aire. El proceso encuentra un punto de operación estable basado en la temperatura externa, el flujo de aire del ventilador y la posición del potenciómetro. Para lograr un conmutación más rápida, el potenciómetro R1 crea una retroalimentación positiva. Tan pronto como Q1 comienza a conducir, el potencial en el emisor de Q1 comienza a aumentar. Dado que el tercer pin del potenciómetro está conectado al emisor de Q1, la tensión en el segundo pin también comenzará a aumentar, abriendo más Q1, lo que provoca una corriente de colector más alta, lo que aumenta aún más la tensión del emisor, y así, el potenciómetro nos permite establecer la temperatura umbral de este circuito. Si usamos un PTC en lugar de un NTC, la operación será la opuesta, lo que significa que una temperatura en descenso hará que el circuito se encienda. Si cambiamos el ventilador por un elemento calefactor, como una lámpara de infrarrojos, obtenemos un calentador automático simple. Ahora hemos llegado al final de una sección relativamente larga. Antes del siguiente video, Bence quisiera mostrarte un circuito. Hemos parado varias veces mientras filmábamos, y si tienes tiempo, te pido que te detengas. Y construye los circuitos en cada sección, porque ahí es donde puedes aprender más. Penta, ¿te importaría demostrar este circuito? Para ayudarte a observar la rotación del ventilador más claramente, hemos colocado una pequeña hoja de papel sobre él. El papel es negro con una pequeña franja blanca, así que espero que puedas ver mejor la rotación. El ventilador funciona de la siguiente manera. Cuando el NTC se calienta, el ventilador comienza a girar después de un corto periodo. De manera similar, cuando el NTC se enfría, el ventilador comienza a girar. El ventilador se detiene después de un tiempo. Fue agradable ver ese último circuito en acción. Los sensores de temperatura también se pueden encontrar en casi todos nuestros dispositivos, por ejemplo, en nuestros teléfonos o relojes inteligentes. ¿Ayudan a medir la temperatura del cuerpo o del entorno? Mi reloj deportivo, por ejemplo, también evalúa la temperatura del entorno durante el ejercicio, y la tiene en cuenta al monitorear mi entrenamiento. Creo que este episodio ha sido informativo, así que nos despedimos por ahora, pero nos veremos de nuevo pronto.